Nos encontramos con Mauricio Rodríguez Limpias, de 29 años de edad. Es licenciado en Administración de Empresas, es máster en Finanzas, tiene un diplomado en Comercio Internacional y Gestión Aduanera, es despachante de aduana, es director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, es gerente general de la agencia despachante de aduana Urubó SRL. Cuéntenos cómo la agencia Urubó ha sobrellevado todos los momentos difíciles que ha vivido el país en cuestión de pandemia, la situación política que ha vivido Bolivia y la que se viene, ¿no?, prontamente con el paro indefinido. Bueno, muchas gracias, Daniela, por el espacio. Antes que nada, agradecerles y muy feliz de tenerlos acá en oficina. Yo particularmente creo que esta camada de despachantes ha tenido que bregar contra viento y marea. La particularidad de 2019, tuvimos 21 días con el tema del paro cívico, la convulsión social, que luego terminó desencadenando en la transición democrática y obviamente en el gobierno de transición. Posterior a ello, tuvimos una situación en particular que fue ya en marzo de 2020, que nos encontramos con una cuarentena rígida, restringiendo el 100% de nuestras operaciones, bueno, que al final de cuentas tuvimos que retomar de manera obligatoria por no interrumpir esa cadena logística, ¿no?, de la que somos parte y de la cual tratamos de conservar toda la operativa y la optimización posible. Entonces, para 2021 ya nos encontrábamos con fletes marítimos por el cielo, que disminuía mucho, ¿no?, toda la operativa de venta retail en el país, porque son costos muy considerables dentro de los procesos de importación. Por tanto, gran parte de la cartera de importadores dejó de comprar, dejó de adquirir y por tanto dejó de importar. Hay un sinnúmero de situaciones que hemos tenido que pasar para este 2022, cuando veíamos quizás un panorama de proyección creciente. Se nos viene la guerra en Europa, entre Ucrania y Rusia. Bueno, hay un incremento muy alto en la canasta básica de Europa, por tanto la inflación se ha disparado en gran parte del mundo. Gracias a Dios no nos ha afectado de manera considerable, puesto que hay una particularidad dentro de la cartera exportadora de Bolivia, y es que los principales commodities y productos que se exportan de nuestro país han subido demasiado su precio, incluso con registros históricos nunca antes vistos, lo que ha permitido que las divisas extranjeras sigan entrando al país y de alguna manera tratar de equilibrar nuestra economía, ¿no? En Uruguay hemos tenido que tratar de paliar todas esas afecciones de alguna manera y poder sobrellevarlas adelante, creo que con un panorama, una estructura de costos real y proyecciones en muchas ocasiones pesimistas, teniendo en cuenta todas las situaciones y parámetros que se nos venían hacia adelante, ¿no? A Dios gracias hemos podido salir a flote y aquí estamos poniéndole el pecho a la bala, como quien dice. Algunas mercancías, como usted mencionó, como los juegos de mesa, por ejemplo, han subido demasiado sus precios, han subido casi incluso del 50% en esos materiales, ¿no? Sí, exacto. Bueno, han habido incrementos considerables en muchas alícuotas de gravamen, dependiendo de la subpartida arancelaria. El gobierno, en pro digamos, cuidar un poco el mercado interno y la producción nacional para todos los bienes, sea de uso diario, sea de primer consumo o didáctico, como bien mencionaba, o de uso de recreación. Bueno, en pro de conservar quizás un poco la producción local, pero a lo mejor con un tinte demasiado alto, con parámetros muy, digamos, demasiado fuera de lo proyectado, demasiado fuera de lo normal, de lo considerable, que en algunas situaciones han terminado por afectar a los importadores, que han decidido por retirarse de sus rubros, ¿no?, y tratar de optar por otras mercancías importadas, porque obviamente les refiere un costo final muchísimo más alto que lastimosamente lo saca del mercado en la competencia de precios local. ¿Cómo se caracteriza la agencia despachante de aduana Urubó? Las características, de Urubó. Bueno, nosotros vivimos un rubro bastante normado, Daniela. Creo particularmente que es un rubro demasiado dinámico en el que se requiere mucha adaptabilidad. Justamente ese es uno de nuestros valores, de nuestros principios dentro de la empresa. La adaptabilidad para con la normativa, la adaptabilidad para con las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa muy cambiante, muy dinámica, y todo el aspecto jurídico legal, como se está modificando de manera constante, sin duda alguna que es algo que tenemos que tener en cuenta y colocar, ¿no?, ciertos puntos de control que nos generen criterios correctos a la hora de elaborar nuestras declaraciones. De igual forma podemos citar un baluarte de la empresa, un valor, la optimización
respecto a precios, respecto a plazos, respecto a cumplimiento de retiro de mercancías en todos los procesos de importación y de exportación de los distintos clientes. Creo que es muy importante mencionar aquello, puesto que una correcta optimización, un correcto cumplimiento de plazos simplemente se traduce en que el importador o el exportador disponga de su mercancía en menor tiempo en sus almacenes y por supuesto que a un costo menor. La aplicación de distintos regímenes de aduana, distintas modalidades de despacho, de igual forma que ellos puedan beneficiarse acorde al tipo de mercancía para poder, como le digo nuevamente, traducir el proceso en un costo final mucho menor. Adaptabilidad, optimización, legalidad, integridad, que creo que eso es primordial. Nosotros somos auxiliares de la función pública de aduana y bueno, somos un eslabón muy importante dentro de la cadena logística, porque al mismo tiempo que conservamos y tratamos de sacar adelante la correcta recaudación estatal a través de su entidad regulatoria, que es Aduana Nacional, de igual forma brindamos todas las herramientas posibles a los importadores y exportadores para tratar de reducir los costos posibles dentro de sus procesos de comercio. ¿Qué servicios ofrece la agencia aduanera para que todas las personas que quieran importar productos o también exportar conozcan? Bueno, nosotros tratamos de brindar, ¿no?, un servicio integral logístico, a qué es que referimos o llamamos esto. Nosotros inicialmente ofertamos despachos aduaneros de importación y exportación, pero al mismo tiempo tenemos un seguimiento continuo, ¿no?, de las mercancías, obviamente con todo el seguimiento documental correspondiente, compra, aprobaciones de documentos en origen que nos permitan tener conocimiento de la clasificación arancelaria de las mercancías previo a la salida incluso de origen de las mismas, para poder notificar en tiempo real a los importadores cuáles son los requisitos adicionales que este tipo de mercancías pueda tener y no generarle ninguna sobreestadía, demora o cualquier incumplimiento de plazo o normativa que pueda traducirse en un costo mayor. Ofertamos, Daniela, despachos aduaneros de importación, despachos aduaneros de exportación, tenemos despachos fronterizos de mercancías, de igual forma acorde a la tipología de la mercancía, de igual forma tenemos un asesoramiento continuo, como le digo, un seguimiento integral logístico con todos los operadores vinculados dentro de los procesos de comercio, de igual forma tenemos la asesoría para la obtención de autorizaciones previas y permisos de importación y un sinnúmero de funciones que se desencadenan de cada una de las principales mencionadas. Urubó SRL se destaca sobre su competencia por estar siempre a la vanguardia en tecnología. ¿Podría contarnos su experiencia en este camino hacia la innovación? ¿Qué tipo de tecnologías es la que utiliza Urubó SRL? Claro, seguro que sí. Bueno, en ese caso yo creo que lo que nos ayudó a tratar de implementar todo el tema de la tecnología, del TI, si queremos llamarlo de esa manera, dentro de la empresa fue la pandemia. Lastimosamente no podíamos hacer presencia física en oficina, tuvimos que tener una coordinación prácticamente en un 100% de manera digital, teniendo en cuenta que somos un rubro que necesita documentación física, documentación fehaciente, documentación original, físicamente, como la llamamos. Hemos tenido que abordar todas estas situaciones de una manera óptima, gracias a Dios, porque tenemos una plataforma de seguimiento logístico, obviamente que nos sirve de igual forma para contabilidad, planillado y facturación, en donde nos ha permitido cargar toda la documentación en tiempo real de los distintos operadores conforme se iban generando, ¿no?, tanto de los proveedores, tanto de las empresas de transporte, tanto de las líneas navieras, de los consolidadores y desconsolidadores de carga, todos los operadores de comercio que se habían vinculado en un proceso de importación o exportación como tal, nos hacían llegar la documentación vía digital y bueno, armábamos nuestras carpetas digitales y gracias a Dios pudimos sacar a flote todo el tema de la pandemia y obviamente aprovechamos para que esta implementación no sea momentánea, no sea temporal, sino sea algo definitivo que le dé mayor practicidad a toda nuestra operativa. Así que sin duda aquellas plataformas nos han ayudado muchísimo y de igual forma a nuestros clientes para tener un conocimiento real del estatus de sus procesos conforme ellos nos los consulten. Hablando de innovación y tecnología, ¿hace cuánto que Urubó SRL utiliza el programa CIPSAR para la correcta clasificación arancelaria de mercancías? Bueno, Daniela, CIPSAR la verdad que es una de las principales herramientas, como te había mencionado son muchas, entre medio está nuestro clasificador arancelario. Nos ha ayudado muchísimo, nosotros lo tenemos, si mal no recuerdo, desde 2019,
así que ya es un tiempo bastante amplio en el cual obviamente hemos ido tratando de pulir toda la optimización que refiere al manejo de este clasificador. Ha sido un apoyo tremendo, la verdad que ante cualquier duda de la clasificación arancelaria nosotros procedemos a él, verificamos que nuestra clasificación inicial sea la correcta. En el panorama en la pestaña oficios referenciales podemos verificar y podemos ver sugerencias de clasificación con mercancías e incluso imágenes. La verdad que eso es el boom. Yo realmente le digo, dentro de nuestro proceso de clasificación arancelaria nos ha ayudado muchísimo. De igual forma, todas las sugerencias de clasificación de países de la región, donde obviamente nos muestran las subpartidas regionales, no las nacionales, pero ya nos da una tendencia específica de cuál es la subpartida nacional que nosotros tenemos que aplicar a una mercancía en particular. La verdad que es un sistema muy completo, demasiado. Nosotros trabajamos mucho con farmacéuticos y químicos, lo que el número de CAS para los conocedores del tema significa que nosotros podemos hacer la verificación en base a la composición química de un certificado de análisis que nos hacen llegar los importadores y exportadores, y posteriormente verificamos en el CISARM con dicha clasificación química. Y bueno, es muy agradable ver que dicha composición coincide con el certificado de análisis, porque eso nos termina de convencer de que la clasificación arancelaria ha sido la correcta. Como les digo, es una herramienta de muchísimo apoyo y bueno, que ha sido desarrollada por personas muy conocedoras del rubro y que constantemente está en una actualización que nos permite tener información en tiempo real, fehaciente, y por sobre todo que nos evita cualquier tipo de multa o contravención en la elaboración de nuestras declaraciones. ¿Podría contarnos alguna experiencia que haya tenido utilizando el programa CISAR? ¿Alguna experiencia personal quizás? La verdad que son muchas, pero a ver, una en particular, por el riesgo que sugiere. Nosotros fuimos notificados del inicio de un proceso de importación con la elaboración y emisión de los documentos en borrador en el país de origen, ¿no? En este caso era Canadá. Era la particularidad de la mercancía por su tipología. Requería de una autorización, de una certificación previa de inocuidad alimentaria de SENASAC. Según un decreto supremo vigente dentro de la normativa que regula toda la operación de nuestros distintos operadores de comercio y nuestros de igual forma, se especifica que estas certificaciones previas tienen que estar emitidas previo a la salida de origen de las mercancías. Entonces nosotros consultamos con CISARM, que había realizado una actualización porque justamente ese decreto supremo no había entrado en vigencia, pero había sido actualizado en el arancel. Entonces, al momento de nosotros hacer la consulta, verificamos aquello y bueno, nos evitamos un error lapidario que puede ser catalogado de una manera muy afectuosa, muy afectiva para con nosotros. O sea, nos puede afectar, nos puede afectar de manera directa dentro de la operativa y puede resultar en multas muy significativas e incluso en un proceso de contrabando técnico, si es que de esta manera lo catalogan los técnicos de aduana a cargo del proceso del control, como bien sabemos. Entonces, en particular, en ese momento creo que agradecimos muchísimo poder contar con CISARM en tiempo real y bueno, no hemos tenido muchas de esas situaciones, pero esa en particular se me quedó grabada por la gran afección que pudimos haber recibido al no tener o no manejar esta herramienta. ¿Qué opina de algunos operadores en comercio exterior que solamente utilizan Google para clasificar mercancías y que dicen que ya tienen mucha experiencia y que no necesitan un programa como el CISAR? No, la verdad, Google puede servir en cierto grado como una sugerencia de clasificación, pero muy bien sabemos que las subpartidas nacionales únicamente se las ubica y se les da una correcta clasificación al momento de ubicarlas en los aranceles locales, en los aranceles del país que cada uno maneja, ¿no? En cual lleva a cabo todas sus operaciones. Si nosotros nos restringimos solamente a Google, Google nos puede mandar, primero que nada, información que no está actualizada, ¿ya? Las enmiendas que se realizan al sistema armonizado, no constantemente, pero cada cierto lapso de tiempo, en muchas ocasiones sugieren modificaciones, ¿no?, a las subpartidas arancelarias y a la clasificación de cierto tipo de mercancías que en algunas ocasiones son novedosas o que han tomado alguna particularidad que les modifica su naturaleza de origen. Entonces se sugiere una nueva clasificación, se aprueba dicha clasificación y obviamente estas son notificadas en CISAR, porque gracias a las actualizaciones que tenemos, no diarias, pero digamos semanales, quincenales,
tenemos esa información de primera mano. Obviamente Google no la va a tener, o si la tiene, quizás buscarla es un poco más complicado, o a lo mejor nos encontramos con 3 sugerencias de clasificación para una misma mercancía. Entonces ahí es como que no sabemos hacia dónde ir ni de qué manera proceder, y es como que volvemos al criterio propio y no tenemos una herramienta que realmente respalde lo que es una correcta clasificación arancelaria acorde a la tipología de las mercancías, que es lo que CISARM sí nos ofrece. ¿Qué opina ahorita de la situación en la que está el comercio exterior en Bolivia? Bueno, hay una afección muy grande en el ámbito global, ¿ya? Como bien mencionaba, la post-pandemia se empezaba a disuadir entre las miradas de todos y teníamos una proyección de crecimiento con mayor rapidez, o sea, una recuperación mucho más rápida de lo proyectado. Lastimosamente, la guerra en Ucrania y muchas particularidades de los principales mercados del mundo terminó por estancar ese crecimiento. De 6.1 que se tenía proyectado, se ha retrocedido un 3.2% para crecimiento en 2022 por distintas consideraciones. Podemos hablar del mercado exportador, que Rusia y Ucrania, o sea, referían para el mundo respecto a maíz, respecto a aceite de girasol, respecto a trigo, que lastimosamente por un lapso de tiempo muy prolongado estas exportaciones se vieron restringidas por el proceso de guerra en el que los países se encuentran. Hay muchas restricciones de acceso al crédito en las principales potencias económicas del mundo. Y bueno, existe una inflación muy grande, ¿no? Porque digamos que el consumo se ha incentivado de una manera no correcta y la emisión monetaria ha sido demasiado. Tener en cuenta de igual forma que el euro ha bajado de manera considerable y con registros históricos por debajo de la cotización del dólar. A Dios gracias, todo este panorama mundial no se ha terminado de consolidar en Bolivia, porque como les había mencionado al inicio de la entrevista, Bolivia ha sufrido un alza en todos los commodities que son nuestra principal cartera exportadora, tanto en el ámbito tradicional como en el ámbito no tradicional. Les puedo mencionar, no sé, el oro, la plata, con registros históricos durante la gestión 2021 y de igual forma con registros históricos durante la gestión 2022. Dentro de la cartera de no tradicionales tenemos la torta de soya, tenemos la soya en grano como tal. O sea, hay varias funciones, hay varios commodities, hay varias mercancías que han incrementado no solo el valor internacional del commodity como tal, sino los volúmenes de exportación. O sea, Bolivia ha exportado bastante durante la primera gestión de 2022 y sus importaciones de igual forma han crecido. Pero el crecimiento ha sido tan abrupto dentro de las exportaciones que hemos cerrado con una balanza comercial positiva, que acorde a las proyecciones que se vienen dando, deberíamos cerrar con una balanza positiva de igual forma, de manera histórica muy cercana a la de 2014, que fue nuestro registro de balanza comercial más alto dentro de todos los existentes, por el auge que hubo de los precios altísimos de todo lo que refiere a los hidrocarburos, ¿no? Que todos sabemos que somos un país exportador de recursos tradicionales, los que normalmente son extractivos, llámese todo lo que es joyería, minería, llámese todo lo que es hidrocarburos. A Dios gracias, todo lo que les menciono en el ámbito global no se ha podido traducir y no nos ha afectado actualmente a la economía, por lo cual tenemos una tasa de inflación baja, lo que ha permitido mantener los hogares de Bolivia y bueno, todos los servicios básicos, toda la canasta básica más que todo, en precios regulares, lo cual nos da una sensación que hay que terminar de consolidar, de que nos encontramos en una buena situación económica, pero que obviamente va a necesitar ser apoyada por distintos factores, ¿no? Incrementar o implementar valores a considerar o normativas a considerar dentro que motiven la agroexportación, la producción agrícola y muchos otros parámetros que terminen por consolidar una cartera exportadora mucho más diversa de la actual y que nos permita traer mayor divisas extranjeras al país, que nos mantenga un auge positivo dentro de la economía. Para culminar la entrevista, ¿cuáles son los beneficios de contar con la agencia despachante de aduana Urubó SRL? Urubó, como les digo, vende un servicio integral logístico de origen a destino. Tenemos un constante asesoramiento con todos los operadores de comercio que forman parte de nuestra cartera de clientes, lo cual seguramente dentro de nuestra operativa le vamos a brindar optimización, eficiencia y seguridad jurídica en todos los procesos de comercio. Eso es lo que ofertamos, eso es lo que vende, esa es la marca Urubó y eso es lo que tratamos de llevar a cabo.
Así que siéntanse bienvenidos en algún momento. Si es que necesitan alguna cotización por nuestros servicios, alguna consulta, tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y cualquier otro medio de contacto a través de WhatsApp y las distintas bandejas de correo que constantemente estamos publicando en nuestras redes.